Bienvenidos al último capítulo de estos videos en que analizamos la colección La historia de nuestro pueblo 1946-1986. Una crónica detallada de tiempos definitorios para la nación, realizada por el equipo de Editorial Seinet SRL. Hoy nos vamos a sumergir en los años finales que abarca esta colección. Un periodo crucial, la verdad. Hablamos de la transición hacia la democracia y sus primeros agitados años. Nos basamos, como siempre, en los documentos y testimonios reunidos acá. Nos espera un recorrido intenso por una Argentina que, buscaba reencontrarse consigo misma. El año 1983 se presentaba cargado de electricidad política, ¿no? Las fuentes describen un clima de tensión casi palpable. Había roces constantes con un gobierno militar que se retiraba, digamos a regañadientes, y encima emitían comunicados que, solo agregaban incertidumbre. La gente, el pueblo, participaba masivamente en los actos políticos. Piensa ante lo nuevo. La realidad política, más allá de la aparición de nuevos partidos, parecía encaminarse a una polarización entre las dos fuerzas históricas, el justicialismo y el radicalismo. Exacto. Ambos movimientos necesitaban reorganizarse después de 7 largos años de proscripción, ¿no? De silencio forzado. El primer paso, inevitablemente, fueron las internas. Precisamente. Toda la energía inicial, se volcó puertas adentro de los partidos. En la Unión Cívica Radical, en la UCR, las corrientes principales eran Línea Nacional, que impulsaba a Fernando de la Rúa, y Renovación y Cambio, claro, liderada por Raúl Alfonsín. Hubo intentos de unidad, como esa fórmula Alfonsín de la Rúa que propuso el histórico dirigente Juan Carlos Pugliese. Pero la competencia interna fue muy fuerte y terminó definiendo el liderazgo de Alfonsín. Del lado del justicialismo, reaparecía la figura de María Estela Martínez de Perón, que de hecho fue nombrada presidente del partido en septiembre de 1983. Era un intento, supongo, de darle cohesión a un movimiento muy golpeado. Golpeado por la dictadura y la falta de una conducción clara, sí. Y la campaña de Alfonsín, según relatan estas crónicas, despertó una expectativa que excedía lo partidario. Totalmente. Sus actos no solo convocaban a los radicales de siempre, atraían a sectores medios, a intelectuales y muy especialmente a una juventud que venía muy marcada por las heridas del proceso. Sí. La dictadura militar dejó cicatrices profundas. Y esto generaba, dicen las fuentes, como un clima de incertidumbre, de misterio, sobre cuál sería el resultado final en las urnas. Es que las promesas de Alfonsín tocaban fibras muy sensibles de la sociedad argentina. Eso es lo que resalta en estos documentos. Su discurso no solo ofrecía soluciones concretas, sino que buscaba explícitamente reconectar con una ética fundacional del radicalismo. Ajá. ¿Como cuáles, por ejemplo? Prometía derogar la ley de autoamnistía que los militares se habían dictado a sí mismos, algo fundamental. Proponía juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en tribunales comunes, civiles, no militares. Claro, eso era un cambio enorme. Enorme. Hablaba de normalizar los sindicatos, de recomponer los salarios y de garantizar la plena libertad de expresión, terminando con las tristemente célebres listas negras. Las listas negras. Exacto. Que silenciaron a tantos. Exacto. Era una diferenciación tajante con el pasado inmediato y a la vez un intento de refundar la legitimidad política sobre bases morales. Una apuesta fuerte, la verdad. El 30 de octubre de 1983, la tendencia se confirmó rápidamente con los primeros resultados. Alfonsín era el presidente electo. Su discurso inaugural, días después, intentó estar a la altura de esa enorme expectativa popular. Trazó los ejes de su gestión sobre esos postulados éticos históricos del radicalismo, de Irigoyen, contaba con fuerte respaldo interno y, como había prometido, buscó un equilibrio al formar su gabinete. Sí, integró figuras de distintas líneas. Claro, como Antonio Trócoli en Interior o Alconada Aramburu en Educación. Pero también sumó figuras de otros ámbitos, ¿no? Dante Caputo en Cancillería, el sindicalista Antonio Mucci en Trabajo. Sí, buscaba mostrar una voluntad de apertura. Señalaba eso, pero claro, los desafíos eran enormes. Vamos a meternos de lleno en ellos, ¿te parece? Dale. Uno de los primeros desafíos, y quizás el más delicado, era qué hacer con el legado de la dictadura, el tema de derechos humanos.
Alfonsín había prometido justicia en tribunales civiles. ¿Cómo empezó a concretarse esa promesa tan sensible? El gobierno actuó rápido, ¿eh? Convocó a sesiones extraordinarias del Congreso apenas asumió. Ahí se derogó la ley de autoamnistía militar, un paso simbólico y legal fundamental. Importantísimo. También se aprobó una ley de protección del orden constitucional que endurecía las penas por rebelión, buscando blindar un poco la democracia naciente. Lógico. Sin embargo, la promesa de juicio en tribunales civiles tuvo un matiz inicial, y eso generó controversia. ¿Así? ¿Cómo fue eso? Al principio se mantuvo la jurisdicción del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar a sus propios miembros, aunque, ojo, se le fijaron plazos y se estableció la posibilidad de apelar a la justicia civil. Ah, entiendo. Una solución intermedia, digamos. Algo así. Pero esta decisión, como era predecible y como reflejan las fuentes, causó tensión inmediata con los organismos de derechos humanos. Ellos exigían justicia civil sin concesiones desde el primer día. Querían ir a fondo. Claro, me imagino. Una tensión inicial fuerte, entonces. Y en ese marco tan complejo nace la CONADEP. Exactamente. Una sigla que quedó grabada en la memoria colectiva, ¿no? Totalmente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Se creó el 15 de diciembre de 1983, apenas días después de la asunción presidencial. Y lo notable fue su composición. Sí, personalidades de un prestigio enorme y muy diversas. Muchísimo. El escritor Ernesto Sábato, el médico René Favaloro, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, referentes religiosos como el rabino Marshall Mayer, el obispo Jaime de Nevares, gente indiscutible. Impresionante convocatoria. Su misión era investigar y documentar el destino de miles de desaparecidos. El resultado fue el informe Nunca Más, entregado a Alfonsín en septiembre de 1984. Un documento demoledor, la verdad. Tremendo. Su prólogo, escrito por Sábato, es contundente. Afirmaba que solo la democracia podía garantizar los derechos humanos y evitar que se repitieran aquellos horrores. Fue un hito fundamental. Sin duda. Pero, según leemos acá en las fuentes, la justicia militar, que tenía inicialmente la responsabilidad de juzgar, no avanzaba. No avanzaba. Las fuentes hablan de lentitud, de falta de esclarecimiento. Así es. La actuación de los tribunales militares fue decepcionante, por decirlo suavemente. No hubo avances significativos. Y eso aumentó la presión social y la de los organismos, que no bajaban los brazos. Claro. Ante esta situación, el gobierno de Alfonsín tomó otra decisión clave el 2 de octubre de 1984. Dispuso que todas las causas por violaciones a los derechos humanos pasaran definitivamente a la Cámara Federal, o sea, al fuero civil. Ahí sí, el paso definitivo a la justicia civil. Exacto. Este traspaso fue la condición de posibilidad para el histórico juicio a las juntas militares que comenzaría el año siguiente. Un hecho sin precedentes a nivel mundial en ese momento, ¿eh? Sí, realmente. Un punto de inflexión, una demostración de voluntad política. Aunque generó, por supuesto, enormes resistencias en sectores militares y también debates en la sociedad, claro. No fue fácil. Me imagino. Aquel proceso de juzgamiento sin duda marcó a fuego a la Argentina. Viendo la centralidad que tuvo entonces, cabe preguntarse, ¿qué ecos de aquellos debates sobre memoria, verdad, justicia y reconciliación resuenan todavía hoy en la sociedad argentina? Una pregunta para pensar, ¿no? Pero la reconstrucción democrática no era solo una cuestión de justicia y derechos humanos. Estaba la otra gran herida abierta. La economía. La economía, exactamente. Heredada del proceso. Hay un dato en estos textos que me llamó la atención. Mencionan que el PBI per cápita argentino en los años 50 era similar al de Japón. Japón. Sí. Es un dato que suele citarse para mostrar la involución posterior. ¿Qué pasó para llegar a la crisis de 1983? Bueno, las fuentes son muy duras al analizar la gestión económica de la dictadura, en particular el periodo de Martínez de Hoz, entre el 76 y el 81. Lo que resulta revelador, y hasta paradójico, fíjate, es que durante su gestión se contrajo una deuda externa gigantesca. A pesar de que el país tenía superávit comercial. Las cifras que aporta la colección son impactantes. Entre 1977 y 1982, la deuda creció en $34,000 millones. $34,000 millones. Una barbaridad. Mientras el excedente comercial superaba los $5,000 millones. O sea, un endeudamiento masivo que no se tradujo en inversión productiva ni en mejoras para la economía real. ¿Y a dónde fue esa plata?
Bueno, esa es otra historia. Exacto. Las consecuencias fueron devastadoras. Entre 1980 y 1985, el PBI cayó un 17,7%. La producción industrial por habitante era menor que en 1972. La construcción por el piso. Un panorama realmente sombrío. Una herencia pesadísima. ¿Y cómo intentó el primer gobierno democrático hacer frente a esto? Mencionan al ministro Bernardo Greenspan y unas negociaciones muy complejas con el FMI, el Fondo Monetario. Efectivamente, Greenspan puso el foco en la renegociación con los acreedores externos. Esto le generó críticas internas, porque algunos sectores sentían que faltaban directivas claras para la producción nacional, para el día a día. Entiendo. La urgencia externa tapaba lo interno. Algo así. La postura argentina ante el FMI, según se lee acá, intentaba plantear que la deuda no era un mero problema técnico entre deudores y acreedores, sino un problema político que afectaba la soberanía del país. Querían darle esa dimensión. Claro. Las crónicas de Semnes son especialmente críticas con la política cambiaria que, según argumentan, imponía el FMI. Llegan a calificarla de saqueo y vulgar estafa, basada en mantener el peso artificialmente bajo. Lo cual perjudicaba a la industria local, claro. Y favorecía a los intereses financieros internacionales. Es la visión que presentan estas fuentes, hay que aclararlo. Por supuesto. Y mientras se lidiaba con esa deuda externa, adentro la inflación era galopante y el tema salarial quemaba. Tal cual. La caída brutal del consumo interno tenía varias causas, según estos análisis. Un costo de vida que subía mucho más rápido que los salarios, una política que incentivaba exportar materias primas sin fortalecer el mercado interno. La vieja historia. Y una fuerte especulación financiera. El gobierno intentó una concertación. ¿Una qué? Una concertación. O sea, buscar un acuerdo entre los sindicatos, la CGT, los empresarios, la UIA y el Estado. Ah, sentarlos a la misma mesa. Exacto. Pero esas negociaciones se empantanaron enseguida. La CGT pedía aumentos salariales urgentes, medidas para reactivar la producción, frenar el desempleo. La UIA se resistía a controles de precios y decía que la cuestión salarial era responsabilidad del gobierno. El clásico pasamanos. Básicamente, no había punto de acuerdo. Me imagino que esa falta de acuerdo derivó en conflictividad social, huelgas. Inevitablemente, la tensión fue creciendo hasta que la CGT convocó a la primera huelga general contra el gobierno de Alfonsín, el 3 de septiembre de 1984. ¿Y qué tal fue el acatamiento? Tuvo un acatamiento dispar, más fuerte en el cordón industrial de Buenos Aires y algunas otras ciudades. Pero el desacuerdo de fondo persistió. Si miramos el cuadro completo, vemos la dificultad enorme de armar un plan económico coherente. Tenías una deuda externa asfixiante, una puja muy fuerte por la distribución del ingreso y presiones externas constantes de los organismos de crédito. Un cóctel muy difícil de manejar. Sí, realmente complejo. La deuda externa, la inflación, la puja distributiva, temas tan recurrentes en nuestra historia. Y uno se pregunta, ¿no? Pensando para nuestra audiencia, ¿qué similitudes o qué diferencias fundamentales ven con los desafíos económicos que enfrenta la Argentina hoy? Da para pensar largo y tendido. Otro frente de tensión importante para el gobierno radical fue la relación con el sindicalismo peronista, históricamente muy poderoso. Alfonsín venía con la idea de democratizar esas estructuras gremiales, ¿verdad? Sí, esa fue una de las banderas de Alfonsín desde la campaña. El gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley que se conoció como de reordenamiento sindical. ¿Reordenamiento sindical? ¿Qué buscaba concretamente? Buscaba cambios importantes. Por ejemplo, que las minorías tuvieran representación en las conducciones de los gremios. Y limitar la reelección indefinida de los dirigentes. Apuntaba a la cúpula. Entiendo. Tocar una estructura muy consolidada. Muy consolidada. Y esto, como era de esperar, provocó una reacción inmediata y muy dura del justicialismo. Sintieron que se amenazaba su control histórico sobre el movimiento obrero organizado, uno de sus pilares desde los años 40. ¿Y qué pasó con esa ley? ¿Logró el gobierno su objetivo? Fue una pulseada política fuerte, ¿eh? La Cámara de Diputados, donde el radicalismo tenía mayoría, la aprobó. Pero la batalla clave se dio en el Senado. Allí, la UCR necesitaba sí o sí sumar votos de otros partidos. No le alcanzaba solo. Claro, la famosa aritmética parlamentaria. Exacto. Y a pesar del empuje personal de Alfonsín y del apoyo de algunos sindicatos más chicos o agrupaciones de izquierda,
La ley fue rechazada en el Senado en marzo de 1984. Ah, no pasó. No pasó. Significó una derrota política importante para el gobierno en uno de sus proyectos emblemáticos de reforma estructural, y tensó aún más la relación con la CGT, por supuesto. Marcó un límite para el gobierno en ese frente. Cambiando de tema, pero siguiendo con transformaciones importantes de la época. Las fuentes destacan la sanción de la ley de divorcio vincular. Otro tema que generó un debate. Un cambio social y cultural de enorme magnitud para la Argentina de entonces, ¿no? Sin duda, fue un debate que partió aguas en la sociedad. Mostró tensiones culturales muy profundas. La Iglesia Católica se opuso con muchísima fuerza. Incluso convocó a una manifestación en defensa de la familia. Recuerdo las imágenes. Aunque, según señalan estas crónicas, la convocatoria no fue tan masiva como la jerarquía eclesiástica esperaba. Un dato interesante. Ajá. ¿Y en el Congreso cómo fue? En el Congreso, la figura del senador justicialista Vicente Leonidas Saadi fue central para trabar el proyecto en el Senado. Durante todo 1986 usó distintas tácticas parlamentarias para demorar su tratamiento. Lo frenó bastante. Pero a pesar de esa resistencia fuerte y de las demoras, la ley finalmente salió. Sí, la presión social era muy grande. Y finalmente, en 1987, el Senado trató y aprobó la ley que permitía el divorcio vincular. Modificó el viejo Código Civil. ¿Hubo cambios respecto al proyecto original? Sí, hubo algunos cambios respecto al proyecto de diputados. Por ejemplo, se subió la edad mínima para casarse a 18 años para el varón y 16 para la mujer. Esa fue una propuesta del radical Fernando de la Rúa. Mira vos. También hubo debates intensos sobre detalles como los impedimentos para casarse, la sordomudez, esas cosas. Y es interesante notar que figuras del justicialismo como el senador Eduardo Menem defendieron firmemente la postura divorcista en el recinto. No fue algo monolítico. O sea, hubo cruces partidarios. Exacto. La ley permitió regularizar la situación de miles y miles de parejas. Y fue un reflejo claro de cómo estaba cambiando la mirada sobre la familia, sobre las relaciones personales en la sociedad argentina. Un cambio profundo. Y ya para ir cerrando nuestro recorrido por estos años iniciales de la democracia, las fuentes tocan brevemente un tema más: el desarrollo nuclear argentino. Un área donde el país había logrado avances importantes, ¿no? Correcto. Se resalta la capacidad que tenía Argentina, única en Iberoamérica en ese momento, de manejar el ciclo completo del combustible nuclear. Eso es algo notable. Sí. Menciona hitos como la central Atucha 1, ya en funcionamiento, y el inicio de la construcción de Atucha 2 en 1981, todavía en dictadura. También se recuerda la adhesión al Tratado de Tlatelolco para la no proliferación nuclear en la región y la participación en el OIEA, el organismo internacional. Bien. ¿Y qué dice sobre la gestión radical en este punto? Bueno, aquí las fuentes de Seire adoptan un tono crítico hacia la gestión de Alfonsín. Argumentan que no se le dio suficiente apoyo financiero a la CNEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Falta de presupuesto. Falta de presupuesto, exacto. Mencionan la paralización de obras clave como Atucha 2 y la planta de agua pesada en Neuquén, por falta de créditos y también por el impacto de planes de ajuste económico como el Plan Primavera, más adelante. Entiendo. Una visión crítica sobre las prioridades presupuestarias en un área considerada estratégica por muchos. Exactamente. Esa es la perspectiva que presentan. Hemos transitado por momentos clave de esos primeros años de democracia recuperada. Apenas una muestra, la verdad, de lo que ofrece la colección La historia de nuestro pueblo. Claramente fueron años de una esperanza inmensa, pero también de desafíos gigantescos. Gigantescos. Estaba la herida abierta de los derechos humanos, una economía asfixiada por la deuda, la inflación, pujas muy fuertes entre distintos sectores, cambios sociales que removían estructuras profundas. Sí. Lo que nos dejan ver estas fuentes es un cuadro complejo, lleno de matices, con avances importantes, pero también con tensiones que persistieron y marcaron el pulso de la época. Hay un hilo conductor, me parece, que atraviesa varios de estos temas que recurrimos. Esa tensión constante entre las aspiraciones nacionales de soberanía, de desarrollo propio, de justicia, y los condicionamientos externos. Claro. Ya sean políticos, como la presión por los juicios, económicos, como la deuda con el FMI, o incluso culturales, como sugieren algunas críticas que aparecen en las fuentes sobre la influencia de la televisión o el rock extranjero. Es verdad. Esa tensión está siempre presente.
La dificultad para construir y sostener un proyecto nacional autónomo frente a esas presiones parece ser una constante en este periodo. Y quizás una clave para entender muchos otros momentos de la historia argentina contemporánea, ¿no? Sí, totalmente. Y justamente al observar este periodo de reconstrucción, con sus logros innegables y los enormes obstáculos que debió sortear, nos queda una pregunta flotando, quizás para seguir pensando. ¿Qué elementos de aquella lucha por definir el rumbo del país, por balancear las esperanzas con las herencias recibidas, podemos reconocer en los debates actuales sobre el futuro de la Argentina? Bueno, esto es todo por ahora. Nos encontraremos próximamente analizando otras crónicas del siglo pasado, siempre presentadas a través del sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, un sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003. Hasta la próxima.